Les damos la más cordial bienvenida a este webinar titulado Contenidos y plataformas digitales para avanzar los aprendizajes, experiencias prácticas en América Latina. Agradezco sinceramente a quienes hoy se conectan y nos acompañan desde distintos países de la región. Mi nombre es Helia Cuellar Markelly, soy directora del Departamento de Estudios Sociales de FUSADES y tendré el gusto de acompañarles como moderadora en este espacio de intercambio. FUSADES es un centro de investigación y acción en El Salvador comprometido con la promoción del desarrollo sostenible desde diversos ángulos, incluido el de la educación. Desde el Departamento de Estudios Sociales, nuestro trabajo se enfoca tanto en generar conocimiento aplicado que sustente el diseño e implementación de programas sociales, como en fomentar diálogos informados que contribuyan a fortalecer las capacidades humanas, mejoren la calidad de vida y amplíen la igualdad de oportunidades en la era digital. En los últimos años, hemos puesto especial atención a un desafío clave: cómo aprovechar la transformación digital para mejorar la calidad y pertinencia de la educación. Pero esto manteniendo siempre el foco en los aprendizajes, en el rol de los docentes y en la equidad. En FUSADES creemos firmemente que la tecnología por sí sola no transforma la educación. Lo hace cuando se integra a estrategias pedagógicas claras, con buena gobernanza, capacidades institucionales y sostenibilidad en el tiempo. Para FUSADES es un gusto coorganizar este webinar junto al Diálogo Interamericano, una institución con amplia trayectoria regional reconocida por su independencia intelectual y por su aporte al debate informado sobre políticas educativas y sociales en América Latina. Este encuentro surge a partir de un proceso de reflexión mucho más amplio, que fue impulsado por el Grupo de Trabajo sobre Innovación y Tecnología en la Educación del Diálogo Interamericano, cuyos aportes quedaron plasmados en la nota técnica Contenidos y plataformas digitales en la era de la inteligencia artificial. Este documento parte de una premisa muy clara. Hoy, el acceso a tecnología ya no es el principal desafío. El verdadero reto está en cómo gobernamos, curamos y utilizamos los contenidos y plataformas digitales para que efectivamente mejoren los aprendizajes y fortalezcan la práctica docente sin reproducir o profundizar brechas existentes. Bueno, el acceso siempre será un desafío, pero si logramos manejar estos otros aspectos, este será más posible resolverlo. El objetivo de este webinar es compartir mensajes clave y criterios prácticos para el diseño, la implementación y la sostenibilidad de políticas, programas y prácticas educativas que integran contenidos y plataformas digitales con un énfasis claro en los aprendizajes y en el rol de los docentes. La experiencia reciente en América Latina, particularmente a partir de la pandemia, dejó aprendizajes importantes. Por un lado, se aceleró la producción y la disponibilidad de contenidos y plataformas educativas, pero por otro, también se hicieron visibles desafíos estructurales. Por ejemplo, decisiones fragmentadas, falta de criterios comunes de calidad pedagógica, debilidades en la curaduría de contenidos, capacidades institucionales desiguales y modelos de financiamiento poco sostenibles. En este contexto, la irrupción de la inteligencia artificial agrega una nueva capa de complejidad a esta situación, pero también agrega una capa de oportunidad al debate. La inteligencia artificial no es simplemente una herramienta adicional, es un cambio estructural que plantea muchas preguntas profundas sobre personalización del aprendizaje, uso y protección de datos y además sobre las nuevas capacidades que los sistemas educativos deben desarrollar. Este webinar busca entonces aterrizar estas discusiones a partir de experiencias concretas en la región que nos permitan pasar del diagnóstico a criterios prácticos para la toma de decisiones. Y para abordar estos temas que no son fáciles,
Hoy contamos con un panel de lujo y me siento muy contenta de estar con ellos, ya se los voy a presentar, porque este panel combina miradas regionales, experiencia en política pública y un conocimiento profundo del trabajo con docentes y sistemas educativos. Tenemos mucho que aprender de lo que nos puedan contar Sara Stanton, coordinadora del programa de educación del diálogo interamericano. Sara ha sido una de las articuladoras clave del grupo de trabajo sobre innovación y tecnología en la educación del diálogo y además ha liderado la reflexión regional sobre contenidos y plataformas digitales e inteligencia artificial desde una perspectiva comparada y de política pública. Y así lo van a ver en su presentación. Ella nos va a compartir los mensajes clave sobre educación pertinentes en la era de la inteligencia artificial. Y nos hará un resumen de la nota técnica que he comentado, además. Y esto nos va a servir como un marco conceptual para el resto de esta conversación. Luego de Sara, escucharemos a Ana María Rad. Ella es fundadora de Fundación Reimagina, una organización referente en innovación educativa en la región. Ana María cuenta con más de 20 años de trayectoria y ha liderado iniciativas de gran escala como Aprendo Lab, que ha impactado a más de 1.8 millones de docentes en América Latina. Su intervención se centrará en cómo los contenidos digitales organizados con criterios claros de calidad y usabilidad pueden fortalecer la práctica docente. Eso incluso en contextos diversos y por supuesto que nos va a contar la experiencia de la Fundación Reimagina. Finalmente contaremos con la intervención de Mauro Carballo. Él es gerente de inteligencia artificial y educación en CEIBAL, la Agencia Nacional de Uruguay, reconocida por su enfoque integral de innovación educativa. Mauro abordará las claves para pasar del diseño a la sostenibilidad de políticas y programas de educación digital a partir de la experiencia de CEIBAL en la construcción de un ecosistema que articula contenidos, plataformas, formación docente y gobernanza institucional. Al final de estas 3 intervenciones, habrá un espacio para responder sus inquietudes, así que los invito a cada uno de ustedes a escribir sus comentarios y preguntas en la sección de preguntas y respuestas de Zoom, que es donde está la Q y la A, en la parte de abajo. Ahí lo pueden encontrar. Y pues bueno, quiero saludarlos a ustedes, Sara, Ana María y Mauro, y agradecerles por acompañarnos hoy y por compartir su experiencia con esta audiencia regional. Para ir avanzando, le voy a ceder ahora la palabra a Sara Stetton del Diálogo Interamericano. Muchas gracias, Elga, y muy contenta de estar aquí hoy con todos ustedes para conversar sobre un tema tan importante como son los contenidos y plataformas digitales en la era de la inteligencia artificial. Voy a usar una presentación, un PowerPoint, para complementar mi intervención hoy. Bueno, entonces, me gustaría empezar dando un poquito de contexto sobre algunos de los temas de contenidos y plataformas digitales, conectividad, tecnología y educación y de qué estamos hablando cuando hablamos de estos temas. En los últimos años, obviamente impulsado en gran parte por la pandemia del COVID-19, pero también antes y continúa ahora, hemos visto una expansión regional en el acceso a computadoras e Internet en las escuelas de todos los niveles socioeconómicos y en todos los países de América Latina. Em, Como pueden ver aquí, en algunos países, incluyendo en El Salvador, hemos llegado básicamente a un acceso universal de computadoras o de Internet en contextos educativos. Si bien como región, América Latina y el Caribe está un poco por debajo del promedio del OCDE, que es un grupo regional de países generalmente de alto ingreso.
ha habido un avance importante y la mayoría de los estudiantes en estos países, si no la gran mayoría, tienen acceso a computadoras y a Internet en sus contextos escolares. La esperanza, obviamente, o la teoría de cambio aquí es que este acceso permite a estos estudiantes y sus profesores em, eh, acceder a más información, a más recursos, poder expandir sus experiencias educativas y producir una transformación en los aprendizajes y en sus conocimientos. Sin embargo, eso es algo que no se produce instantáneamente simplemente con acceso. Los resultados de evaluaciones regionales e internacionales, como aquí vemos, observemos los resultados de PISA, nos dice que, por un lado, todavía hay brechas muy grandes en términos de nivel de aprendizaje entre eh, niveles socioeconómicos de los estudiantes. Entonces, pese a la expansión de acceso a Internet y computadoras, no se ha siempre producido una reducción en las brechas de aprendizaje. Y además, los estudiantes de menor nivel socioeconómico presentan un rezago de al menos 6 años de escolaridad frente al promedio de OCDE. em, y eso es obviamente un rezago importante. Se observa mayor rezago de esos estudiantes de menores ingresos en El Salvador, Guatemala y Paraguay. Y creo que esa paradoja o esa tensión entre la expansión de acceso a Internet y computadoras y también la no siempre acompañado por una reducción en aprendizajes es precisamente donde entra el tema de nuestra conversación hoy, que tiene que ver con las plataformas y contenidos digitales, ¿no? Porque en ese contexto necesitamos asegurar que estos contenidos y plataformas sean de alta calidad, enfocados en objetivos de aprendizaje y para poder realmente cerrar esas brechas. Nosotros en el diálogo interamericano y en las conversaciones con el grupo de trabajo para la tecnología e innovación en la educación, creemos que en un contexto de mayor acceso a dispositivos, expansión de la conectividad y avance en tecnologías nuevas, como es la inteligencia artificial, los contenidos y las plataformas digitales representan una oportunidad para fortalecer las trayectorias educativas, personalizar el aprendizaje también y reducir brechas, mejorando así la calidad pedagógica. Entonces, cuando conversamos de contenidos y plataformas digitales, pensamos en un ecosistema de contenidos y plataformas digitales sostenible, equitativo y de calidad. Identificamos 4 dimensiones que ahora les voy a compartir y comentar, em, que permiten la creación de ese ecosistema sostenible, equitativo y de calidad. Como elemento transversal de ese ecosistema requiere de visión y liderazgo institucional. No hay que haber una fuerza unificadora que articula y orienta todos los elementos y las dimensiones de este ecosistema. Y bajo esa visión y liderazgo institucional se puede desarrollar cada uno de los elementos, de los 4 elementos del ecosistema, ¿no? El primer elemento tiene que ver con gobernanza y estándares. Y aquí las preguntas claves para responder son: ¿cuáles son los estándares mínimos de calidad, pertinencia, accesibilidad y seguridad que deben cumplir los contenidos y las plataformas digitales?
y qué modelos de gobernanza fortalecen la coherencia entre ministerios, plataformas y equipos educativos para alcanzar objetivos pedagógicos claros. Por suerte, vamos a escuchar después de mi presentación dos presentaciones que van a profundizar mucho los temas que voy a presentar ahora en estas cuatro dimensiones. Y también, por suerte, son ejemplos, un ejemplo del sector privado, una fundación, y otro ejemplo del sector público. Así que creo que es importante destacar que estos modelos o estas dimensiones siguen vigentes en diversos contextos, en diversos países, y además es importante tener esa mirada de las cuatro dimensiones y cómo interactúan, porque en estos contextos diversos esa articulación y coordinación se hace aún más importante, ¿no? Bueno, entonces, volviendo a esa dimensión de gobernanza y estándares y esas cuestiones de los estándares mínimos y modelos de gobernanza que fortalecen esa coherencia. Aquí el ejemplo de la Estrategia Nacional de Escuelas Conectadas de Brasil, que fue implementada en el 2023, es un ejemplo muy pertinente. La Estrategia Nacional de Escuelas Conectadas ofrece un marco común de calidad y regulación con ejes alineados al Currículum Nacional, el BNCC de Brasil, en ciertas dimensiones como conectividad, dispositivos y entornos de aprendizaje, gestión y transformación digital, etcétera, etcétera. También define estándares comunes y procesos de monitoreo para guiar decisiones coherentes en un sistema diverso y descentralizado como es Brasil, que es un país enorme y también donde cada estado tiene su propio sistema educativo, incluso en muchos casos es el propio municipio que gestiona el sistema educativo, ¿no? En términos de infraestructura, en Brasil establecieron parámetros definidos de conectividad escolar con velocidades mínimas según estudiantes, según el número de estudiantes y la cobertura total del Wi-Fi, y elevó la proporción de escuelas con conectividad pedagógica, que significa que no es una conectividad simplemente para el director de escuela en su oficina poder enviar correos al director distrital, sino es una conectividad suficiente para que una clase entera de estudiantes estén conectadas y utilizando Internet al mismo tiempo. Entonces, esa proporción de escuelas con conectividad pedagógica subió del 45% al 66%. También había gobernanza pedagógica en la creación de un repositorio nacional de recursos digitales con curaduría universitaria para asegurar una calidad mínima y desarrollo de una guía para que los estados de Brasil planifiquen la adopción de dispositivos y un referencial docente basado en autodiagnósticos masivos de las competencias digitales de los docentes. Aún así, había desafíos de adquisición. Secretarías locales de educación carecen de equipos especializados para licitar tecnología educativa, entonces en un sistema tan diverso y tan descentralizado, hay obviamente niveles muy distintos de conocimiento y técnico para esos procesos de contratación. Y para responder un poco a eso, se desarrollaron una guía nacional para evaluar la calidad, la pertenencia pedagógica y los requisitos mínimos, incluyendo plataformas con inteligencia artificial para establecer ese base mínimo y para un poco responder a esas diferencias de conocimiento técnico, ¿no? Pasando a la segunda dimensión, tenemos la curaduría y calidad pedagógica. Aquí
preguntas claves incluyen cuáles deben ser los parámetros para la curaduría de contenidos educativos en plataformas digitales, ya sea centralizada o descentralizada y alineada con el currículum, competencias o habilidades transversales, y quién debe actuar como ente coordinador, cómo asegurar contenidos contextualizados a las realidades locales. Y aquí no voy a comentar más porque Ana María nos va a contar mucho de la experiencia de Fundación Reimagina y cómo ellos han entrado en esos procesos de curaduría y calidad pedagógica, ¿no? La tercera dimensión tiene que ver con capacidades docentes e institucionales. Quienes deben participar en procesos de desarrollo, entrega y promoción de los contenidos digitales, qué conocimientos técnicos y especializados son clave para la planificación y la adopción del uso de contenidos y plataformas digitales y qué roles e incentivos deben crearse para los docentes. Y aquí nuevamente vamos a escuchar la experiencia de Ceval en la presentación de Mauro, así que no voy a entrar en mucho más detalle. Así que paso a la cuarta dimensión, que es la sostenibilidad y modelos de financiamiento. Y aquí preguntas claves incluyen cuál es la implicación fiscal de un modelo coordinado para la producción de contenidos. Obviamente nada de eso de lo que he comentado se puede hacer gratis. Además, tampoco o sea, si bien en muchos casos observamos una inversión semilla o inicial para arrancar con un proyecto, la cuestión de mantener la calidad, la relevancia, la pertinencia de los recursos digitales y también el buen funcionamiento de la plataforma también requieren de recursos, ¿no? Entonces, ¿cómo asegurar que estos contenidos y plataformas que se crean siguen vigentes y relevantes en el tiempo y no un proyecto de un año que después pierde su relevancia? ¿Y qué incentivos requieren proveedores, ministerios y la sociedad civil para poder comprometerse a la sostenibilidad de estos plataformas y contenidos? Aquí quiero compartir con ustedes el caso de Coursera, que es una empresa privada que creo que nos puede ofrecer alguna información interesante y relevante sobre el tema de sostenibilidad y modelos de financiamiento. Coursera, si no lo conocen, tiene una plataforma educativa digital con más de 10.000 cursos certificados, más de 175 millones de estudiantes a nivel global, 30 millones en América Latina y colabora con 6.000 instituciones y más de 300 socios productores de contenido certificado. Pero también es un ejemplo de cómo la sostenibilidad requiere combinar acceso, acompañamiento y diseño pragmático y evaluación basados en datos. Em, por ejemplo, se ha trabajado en alianza con gobiernos, entonces los modelos efectivos combinan gestión activa, seguimiento y diseño por cohortes, evitando solo el acceso masivo. Observamos que cuando hay solamente un acceso masivo, muy pocos son los estudiantes que terminan el curso o que reciben la certificación. Y observamos la necesidad de tener modelos adaptables y flexibles que usan analíticas de progresión, certificación y patrones de uso para evaluar el impacto de los cursos y ajustar inversiones. Em, y por fin observamos que la inteligencia artificial aquí requiere primero acuerdos con soporte, alineación curricular y criterios claros de adopción, pero pueden permitir traducción a costo bajo de recursos en otros idiomas a, por ejemplo, español. La mayoría de los recursos actuales que tienen los cursos
que ofrece están en inglés, entonces abre oportunidades para acceder a cursos en español a bajo costo, ¿no? Em, bueno, y eso me lleva a un punto importante que es la cuestión de la inteligencia artificial y su adopción en el contexto de los contenidos y plataformas digitales. Eso es algo que en la experiencia del grupo y en los casos que escuchamos y conversamos, Em, primero hay una necesidad muy importante para marcos normativos éticos y la prevención de desigualdades educativos. La inteligencia artificial es una herramienta muy nueva, está todavía en desarrollo, y faltan estudios de largo plazo sobre su impacto en los aprendizajes de los alumnos. Y hay una necesidad de tener marcos normativos transparentes que consideran temas como la seguridad, la privacidad, accesibilidad y calidad para no exacerbar desigualdades existentes. Eso nos recuerda de los gráficos o los datos que presenté al inicio de la presentación, donde hemos observado que una expansión masiva de tecnología sin acompañamiento o sin una mirada en la equidad puede no solamente reproducir, sino exacerbar desigualdades existentes. Entonces, por eso es importante tener esos marcos normativos éticos y tener siempre en mente la necesidad de prevenir esas desigualdades. Em, Observamos que la inteligencia artificial tiene usos en contextos muy específicos, pero no todavía universales. Entonces, observamos que hace muy bien tareas administrativas, pero no hace bien decisiones pedagógicas, ¿no? Ahí en las decisiones pedagógicas seguimos necesitando un enfoque humano. Em, por ejemplo, observamos en el contexto de plataformas y contenidos digitales el uso frecuente de inteligencia artificial para categorizar a recursos o para apoyar en la búsqueda de materiales en plataformas o traducción de contenidos de un idioma para otro, pero no en la adecuación de un recurso a un contexto pedagógico específico o en la determinación pedagógica de la calidad o relevancia de un recurso para inclusión en una plataforma digital, por ejemplo. Y requiere también de equipos especializados y monitoreo continuo. Equipos técnicos e instituciones especializadas son clave y necesitan tener competencias y autonomía para planificar y usar la inteligencia artificial. Muchas veces estos equipos no necesariamente están dentro del Ministerio de Educación, o los equipos tecnológicos en el Ministerio de Educación no siempre cuentan con el conocimiento específico en inteligencia artificial requerido para tomar esas decisiones pedagógicas. Entonces, por eso una comunicación entre esos equipos tecnológicos y los equipos pedagógicos y un vocabulario común es clave para que ambos lados entiendan el uso y las necesidades de la inteligencia artificial. Y sobre todo una supervisión humana constante para garantizar la calidad educativa y evitar desigualdades. Así que algunas recomendaciones estratégicas para continuar la discusión. Y yo sé que Mauro y Ana María va a profundizar mucho más en lo que bueno, abre un poco la caja de Pandora y ahora ellos van a comentar mucho más en detalle los casos de Ceval y de Fundación Reimagina. Bueno, recomendaciones estratégicas. Necesitamos primero bases mínimas. Para la apropiación y el uso de contenidos y plataformas digitales. Esas bases mínimas incluyen criterios y estándares básicos de contenido,
de calidad que están alineados al currículum y al currículum y también la conectividad adecuada para poder implementar esas plataformas y contenidos, orientaciones claras sobre formatos, accesibilidad y requisitos tecnológicos mínimos para cada contexto y canales de coordinación entre equipos pedagógicos, equipos de adquisición o contratación o licitación y también equipos tecnológicos para asegurar una coherencia pedagógica y estándares de calidad mínimo. Construcción de capacidades, fortalecer la capacidad de los docentes y de las instituciones para poder usar, regular y ajustar plataformas y contenidos de forma sostenida. Los profesionales deben ser los dueños de estas plataformas, pero necesitan tener la capacidad técnica para poder hacer eso. Y equipos técnicos capaces de ejecutar procesos de alta complejidad. Estos son tecnologías nuevas, son muy complejos y necesitamos poder mapear ejercicios a niveles adecuados, adaptar contenidos a gramáticas locales y sistematizar tareas dentro de estructuras permanentes. Y por fin, consolidación institucional y sostenibilidad. Necesitamos instituciones fuertes, capaces de absorber innovación más allá de cambios políticos o de mercado. Ceval es un ejemplo extraordinario de esa institucionalidad. Unidades permanentes para gobernanza de plataformas, datos y estándares, y arquitecturas de datos interoperables para el monitoreo, ajustes estratégicos y financiamiento plurianual para asegurar continuidad en el tiempo de estas plataformas y contenidos digitales, siempre con una mirada y un objetivo final en el aprendizaje de calidad de los alumnos y la reducción de la desigualdad educativa en nuestra región. Bueno, muchas gracias. Ahí paso la palabra de vuelta a Elga. Muchas gracias, Sara. Nos has presentado el panorama general muy claro sobre todas las implicaciones que tiene el incluir contenidos y plataformas digitales en la era digital y sobre todo con la inteligencia artificial. Y ahora, Ana María, te pedimos a ti que continúes hablándonos sobre los contenidos digitales en plataformas educativas, pero enfocándonos más en el rol del docente. Adelante. Bueno, muchas gracias. Aprovecho también a saludar y agradecer a la Fundación FUSADES, especialmente Edgar por la invitación y esta colaboración que tienen con el Diálogo Interamericano, Sara, por esta oportunidad y un gusto como siempre compartir con Mauro y el equipo de Ceibal. Bueno, yo quería hoy día poder contribuir a esta conversación desde la experiencia que nosotros tenemos como Fundación Reimagina y una experiencia más práctica, que es una plataforma que hemos venido desarrollando en el tiempo, que es AprendoLab. Contarles brevemente que Fundación Reimagina es una fundación muy joven, tenemos solo ya vamos para los 6 años, y lo que buscamos es bien ambicioso. Queremos que todos los niños, niñas y jóvenes, no solo de Chile, porque estamos situados físicamente acá en Santiago, en Chile, pero también a lo largo de Latinoamérica, puedan adquirir las habilidades y los conocimientos necesarios para desenvolverse hoy con las urgencias que hoy día nos ponía Sara de las brechas de aprendizaje, pero también en la sociedad del siglo XXI que requiere nuevas habilidades, nuevos conocimientos, no solo por la llegada de la inteligencia artificial, sino por los cambios acelerados. Entonces, ahí nos instalamos nosotros. Lo hacemos a través de distintas estrategias. Creemos que la mejor forma de hoy día de dar saltos es fortalecer estos aprendizajes y habilidades. Para eso trabajamos con profesores, docentes a lo largo de la región, pero también promovemos mucho la colaboración. Y quizás aquí está uno de los puntos que da inicio a nuestra iniciativa, valga la redundancia, AprendoLab, porque nacimos también con esta idea de no partir de cero, de reconocer un ecosistema, de mirar aquello que ya funciona y conectarlo mejor entre los gobiernos, las organizaciones, para que lleguen a los profesores.
Y aplicamos un enfoque sistémico porque en el fondo entendemos que lo que pasa al interior de la sala de clase, que es desde donde nosotros partimos, también tiene que tener una coherencia, como lo mencionaba Sara, con el marco más institucional y por supuesto de la política educativa. Entonces, bueno, hoy día estamos impactando o trabajando en 7 países de la región y hemos alcanzado un número importante de profesores básicamente porque entendemos que la tecnología es un gran aliado para escalar. Pero que hemos aprendido en esta búsqueda y en este compromiso de potenciar una educación que también utiliza las herramientas digitales y por otro lado busca desarrollar conocimientos y habilidades para una sociedad que es cada vez más digital. Y esto que les voy a compartir es a partir de nuestra experiencia en Aprendo Lab. Nosotros nacimos en pandemia, se llamaba Aprendo en Casa, quizás algunos lo conocieron desde ahí, pero ya no estamos aprendiendo en casa, nada más, volvimos a la sala de clases. De hecho, cambiamos el nombre recientemente y es una plataforma hoy día de desarrollo docente que lo que busca es acompañar a los distintos profesores de acuerdo a sus necesidades y contexto. ¿Qué es lo que tiene como distintivo esta iniciativa? Es que es altamente colaborativa. Aquí participan organizaciones, fundaciones, universidades, museos, ministerios, con quienes nosotros hacemos alianzas para poder compartir las mejores prácticas y contenidos, es decir, aquello que ya también ha sido probado en salas de clases, en aulas reales a lo largo de América Latina y llevarlo en un formato que también sea accesible a los distintos profesores y docentes y escuelas. Lo que buscamos en Aprendo Lab finalmente es que a través del fortalecimiento de los profesores nosotros podamos tener un impacto en los estudiantes, eh, y la pueden conocer también, es de libre acceso. Quería contarles este recorrido porque también es muy importante cómo la decisión de plataformas, la decisión de contenidos va también en un espíritu de innovación permanente, de búsqueda y adaptación. Nosotros partimos como un gran centro de recursos educativos en la pandemia, cuando se cerraron las salas de clase, pero nos dimos cuenta que era importante dar un paso hacia este acompañamiento también de los profesores a través de una especie como de laboratorio de aprendizaje, es decir, no solo entregarles los contenidos, sino también tener espacios de conocimiento, webinars, en fin. Nos dimos cuenta también en ese camino que no podíamos estar solos por más ecosistémico que fuéramos, por más que estuviéramos 80 organizaciones en 7 países, la importancia de estar anclados en decisiones con la política local era muy importante y empezamos a hacer también ese recorrido. Y en el camino, prontamente, o sea, no prontamente, pero luego nos apareció la inteligencia artificial y nos hizo plantear, bueno, ¿cómo seguimos para adelante? Y entonces yo lo que hoy día les quiero traer son aprendizajes y algunas reflexiones que tenemos, que también están marcadas por esta punta de lanza que hoy día tienen las plataformas y los contenidos, que es la inteligencia artificial. Entonces, por un lado, efectivamente, como lo mostraba Sara, las brechas digitales se pueden aumentar si es que no intencionamos un cambio y una mejora a nivel pedagógico. Por otro lado, es una realidad que los estudiantes, tanto al interior de los establecimientos, pero también en sus casas, a través de los dispositivos, utilizan hoy día la inteligencia artificial de manera avanzada. Latinoamérica no ha quedado atrás de esto, están las estadísticas, sin embargo, con poca intencionalidad educativa y también las familias están un poco a la espera o de alguna manera, en algunos, yo diría que momentos también bien olvidados de la política educativa en el uso de la inteligencia artificial. Hasta el momento se ha trabajado mucho la inteligencia artificial como una herramienta más bien que te da más eficiencia en la gestión, en el control de la asistencia, en el manejo de actividades más
eh, de gestión propiamente tal, pero poco en lo pedagógico. Y esa es una oportunidad también, no lo pongo como una crítica, sino que esa es la intencionalidad que se busca, ¿no? Por el momento, toda la evidencia nos indica que hoy día tenemos más riesgos que beneficios, al menos que cambiemos esto. Entonces, yo no quiero ser una persona completamente pesimista con la llegada de la inteligencia artificial, ni tampoco absolutamente optimista. Yo creo que tener sobre la mesa las oportunidades y estos desafíos hoy día quienes están en la sala de clases es muy importante. Entonces, decisiones que nosotros hemos ido tomando en el diseño y en el uso y en este aprendizaje con Aprendo Lab y esta comunidad de profesores, es que al final es muy importante poder estar adaptado a las necesidades reales de los profesores. ¿Y cuáles son las necesidades reales de los profesores? Hoy día ese escenario está tensionado por mejora de brechas de aprendizaje que son reales. 4 de cada 5 niños en la región no entienden lo que lee y eso es un problema mayor de aprendizaje, pero por otro lado también, como les digo, están utilizando los dispositivos y la inteligencia artificial anticipadamente. Y por otro lado, hay una brecha enorme en el desarrollo de habilidades socioemocionales, no solo post pandemia, sino también en un momento en que la crisis de nuestros países nos lleva también a estar en sociedades más tensionadas en términos de clima y por lo tanto ese clima también invade o presiona la sala de clase. Entonces, acá por un lado, nosotros entendemos que es muy importante buscar aquellas prácticas y aquellos contenidos que, por un lado, sean relevantes, y la relevancia hoy día es tanto curricular como también contextual. Hoy día la relevancia para un profesor, de, por ejemplo, de tener herramientas para contener a sus estudiantes socioemocionalmente o que puedan integrarlas en sus didácticas con más fuerza, es algo que nosotros buscamos mucho. O sea, ese es un criterio para la selección de los contenidos. Que sean ágiles, entendemos que el ambiente digital no viene a reemplazar el ambiente de aprendizaje presencial. Los profesores también tienen un desarrollo profesional continuo, que es presencial, pero el uso de las plataformas tecnológicas y de los contenidos nos obliga a ser ágiles. Innovadoras en el sentido de buscar nuevos espacios y nuevas formas de hacerlo pedagógicamente atractivo. Y para nosotros es muy importante, y por eso trabajamos con un ecosistema, es que sean contenidos, prácticas que hayan sido implementadas en terreno, en salas de clases reales, de Ecuador, con un tremendo desafío de acceso en zonas en donde hoy día prácticamente los profesores no pueden llegar físicamente porque o tienen problemas de violencia o están alejados por la ruralidad, o en el caso de Chile, salas de clase que son urbanas, con mayor conectividad, pero sin mucha infraestructura al interior de su sala de clase. Entonces, eso ha sido para nosotros muy como la línea de editorial y flexibles, es decir, que puedan irse adaptando a distintos momentos. Pongo ahí algunos formatos que nosotros hemos ido explorando y utilizando en Aprendo Lab, porque también nos va dando cuenta de cómo esta agilidad que buscamos requiere mirar distintos formatos. Y en ese sentido, el cambio que nosotros dimos desde ser un gran hub de contenidos, un repositorio, que era como lo más obvio, a ser realmente un espacio de profesionalización, es que hoy día utilizamos la inteligencia artificial para crear rutas formativas, es decir, acompañar al docente en un camino de desarrollo, de poder conocer a fondo una temática, de poderla incorporar y poderla aplicar en su sala de clase. Entonces, estas rutas formativas, que son las que hoy día ofrece la plataforma, están dadas por un primer screening o una primera foto que sacamos con inteligencia artificial también, en donde hacemos un autodiagnóstico, en donde los docentes pueden manifestar cuál es su contexto. Como les decía, hay un contexto de más acceso, menos acceso a la tecnología, más o menos tiempo. Hay docentes que lo sabemos a lo largo de la región, los profesores no tienen tiempo, hay unos que quieren dedicar entre 1 y 3 horas, otros pueden dedicarle de 3 a 6 horas, y según eso también nosotros vamos entregando rutas que se van adecuando.
Y muy importante, lo hacemos en el contexto de los países. Hoy día la inteligencia artificial permite, yo no diría que fácilmente, pero con mayor agilidad, integrar a un profesor de Ecuador el currículum o el contexto y diferenciarlo del de México o el de Colombia. Entonces, hoy día las rutas de aprendizaje que ofrece la plataforma junto con todo este grupo de contenidos se enfocan en aprendizaje, o sea, desarrollo de aprendizajes clave. Nosotros no vamos a claudicar en la necesidad de tener docentes que puedan asegurar que los niños y niñas puedan leer, desarrollen las matemáticas, pero también la mirada del desarrollo socioemocional, tanto de los niños como del bienestar docente, esto es un termómetro que nosotros tenemos a diario en nuestra plataforma de ir entendiendo qué es lo que se requiere, educar con tecnología propiamente tal y metodologías transformadoras de aprendizaje. Entonces, ese aprendizaje para nosotros ha sido claro, contexto, adaptabilidad. Por otro lado, entendemos y estamos en un espacio pedagógico en que necesitamos, como les decía, que sea ágil, atractivo, pero por ningún motivo podemos perder el rumbo que es tener un núcleo pedagógico como sello. O sea, fue una decisión también desde el inicio de Aprendo Lab. Nosotros tuvimos un mentor que fue Richard Elmore, profesor de la Universidad de Harvard, que falleció, pero que nos dejó su legado de la mirada de entender que todo lo que pasa entre la relación, y él siempre ponía esta triada, era un triángulo, profesor, estudiante y los contenidos, es en donde realmente nosotros tenemos que buscar los cambios. Y si ahí no se generan los cambios, puede pasar todo alrededor y no vamos a tener mejores aprendizajes. Entonces, lo que quiero decir con esto es que nosotros estamos buscando cómo estas rutas formativas y cómo los contenidos responden a una intención pedagógica clara. O sea, aquí la intencionalidad ha sido también parte de nuestra ruta, desde entender que los profesores, mientras se van formando, van a estar online, pero también van a estar offline, van a ir a revisar sus prácticas y van a volver. El formato micro, que tiene sus ventajas y desventajas, nosotros estamos aprovechando las ventajas, que es poder dar estas como primeras señales de entendimiento, de acercamiento, de involucramiento con prácticas, metodologías, aproximaciones que los mismos docentes nos van pidiendo y que después, si quieren profundizar de manera más robusta y continua, también hay otras opciones, ¿no? Y como les decía, mucho énfasis en la transferencia de prácticas que ya hemos probado. Un tercer aprendizaje, y que va en la línea de esta mirada ecosistémica, es que entendemos que quienes están más cerca de la sala de clases con sus programas son las organizaciones, son las redes de escuelas, es este ecosistema latinoamericano que va cambiando también según las rutas de aprendizaje, pero que no es de arriba hacia abajo, sino que son las prácticas y los contenidos que comienzan a escalar a nivel regional, ¿no? Yo pongo aquí algunos de los ejemplos de quienes han pasado, algunos ya no están vigentes, pero porque esto se va como actualizando. Hoy día tenemos muchas más organizaciones en la línea de tecnología, en la línea de desarrollo socioemocional, fomento a la lectura, en fin. Lo que les decía de la personalización y el contexto, esto es si bien es parte de nuestra solución, es un aprendizaje para todo lo que hagamos, ¿no? Muy importante, acá la inteligencia artificial, como les mencionaba, nos permite preguntarle a cada profesor desde cómo es tu conexión hasta cuál es el mayor desafío que tú tienes, ya sea motivar a los estudiantes, mantener la disciplina, no tengo tantos materiales, es decir, vamos acotando la oferta, la entrega, las posibilidades de acuerdo a cada contexto. Entonces, lo que necesita la profesora Helga es muy distinto a lo que necesita la profesora Ana, de lo que necesita el profesor Mauro, y por lo tanto, eso, yo creo que hoy día démosle el punto a la inteligencia artificial que nos ayuda muchísimo. Pero detrás de esto hay una lectura de humanos, somos poquitos en Reimagina, pero con mucha insistencia en que lo que le estamos diciendo a la inteligencia artificial es, este es el contexto que tienes que conocer, esto es lo que sí puedes entregar, esto es lo que no puedes entregar. Estos son tus bordes, aquí te manejas. Y eso creo que también es un aprendizaje
perderle el miedo de esta interacción. Voy a ir un poquito más rápido en honor al tiempo. Muy importante, un sexto aprendizaje. No son tantos los que voy a traer, pero quiero como en el fondo contarles nuestra experiencia de Aprendo, pero también para otras instancias, es la necesidad de acompañar, guiar y conectar entre pares. Nada de lo que hemos hecho ha sido posible sin una versión de carne y hueso, en vivo y en directo. Es decir, hay profesores que sin duda utilizan Aprendo Lab a través de la plataforma, se conectan a nuestros webinars, pero hemos sido mucho más efectivos cuando trabajamos con redes de escuelas, grupos y comunidades de aprendizaje, pueden tener un encuentro, acompañamos en ese espacio y ahí hemos ido también priorizando según las oportunidades que hemos tenido, según la capacidad y financiamiento que hemos podido para llegar físicamente a los lugares. Lo que quiero transmitir acá es que el acompañamiento y la conexión entre pares es tan importante esa estrategia como el desarrollo y la implementación de las plataformas per se. Ya son dos caras de la misma moneda y también esta hibridez presencial, sobre todo en América Latina, sobre todo en países en donde tenemos unos contrastes enormes dentro de las mismas ciudades, dentro de los mismos sectores urbanos, uno puede estar súper conectado o absolutamente desconectado, muy contenido o absolutamente violentado. Entonces, eso es muy importante para nosotros en la estrategia. Y bueno, obviamente una inteligencia artificial que, como han ido viendo en el transcurso de nuestros aprendizajes, ha estado siempre interpelada por el sentido pedagógico y nosotros decidimos utilizarla y trabajarla no solo para hacer un mejor match o conexión entre lo que necesitan los profesores y lo que entrega la plataforma, o entender el contexto de un país y cómo seleccionar y generar esos contenidos, sino también cómo medir, cómo ver que efectivamente los profesores están desarrollando sus habilidades. Entonces, como les decía, nosotros le hemos puesto un foco pedagógico a la inteligencia artificial para estas trayectorias personalizadas, es decir, ver cómo el docente va avanzando, hacer las recomendaciones según su contexto y un termómetro de competencias docentes. Este termómetro va midiendo las habilidades que a nosotros nos parecen hoy día fundamentales en los docentes y que tiene 4 grandes ejes. Un eje de aprendizaje continuo, es decir, en la interacción en la plataforma, en el desarrollo de desafíos que nosotros vamos entregando en Aprendo Lab, en la forma como los docentes van interactuando con nuestro agente, vamos midiendo tempranamente, esto está en proceso, cómo es su disposición al aprendizaje continuo, al desarrollo de las habilidades del siglo XXI, cómo están sus competencias digitales y la colaboración entre pares. Yo les puedo comentar de esto un poco más, pero básicamente lo que nosotros estamos tratando de utilizar la inteligencia artificial para abandonar una medición tradicional hacia una un poco más, no solo innovadora, sino que vaya respondiendo, por ejemplo, a ir analizando y a poner en valor el contexto. Es decir, nosotros podemos ir mirando cómo se adapta a su currículum. Vamos mirando también cómo profundiza la interacción en su calidad de reflexiones, en la evidencia que presenta. O sea, ahí hay pistas fundamentales de cómo los profesores van entregando en sus rutas de aprendizaje evidencia para ir nosotros mirando qué tanto más interactúan o no, como un paradigma de la colaboración también. Hemos alineado estas habilidades también a estándares que hoy día son, más que transversales, son universales, y era un poco lo que mencionaba Sara. Es decir, nosotros tenemos los estándares de la OSD, de la UNESCO, y a partir de eso decimos, bueno, un profesor que sabe, por ejemplo, utilizar la tecnología de manera intermedia, sabe hacer A, B, C. Y nosotros vamos viendo en cómo va desarrollando su ruta de aprendizaje con tecnología, de qué manera esos estándares empiezan a desarrollarse o no.
Y este desarrollo de competencias que también son claves para su, su profesión. Entonces, quería mencionar esto que es algo más técnico. El termómetro no está publicado para el usuario de hoy, sino más bien es una visualización que nosotros estamos entregando cuando trabajamos con redes de escuelas. Entonces el director de la escuela puede mirar esto o con grupos de profesores. Lo estamos intencionando, pero ya es un paso importante que hemos dado. Y finalmente, ya para terminar, muy importante ir viendo cómo estas soluciones se van adaptando a lo que ya hay. Nosotros hoy día, por ejemplo, estamos trabajando con la Red de Fe y Alegría en Ecuador. Ellos tienen una plataforma de desarrollo profesional docente espectacular, que probablemente no necesitan invertir en nuevas líneas, pero la adaptabilidad que tiene, por ejemplo, Aprendo Lab es que nosotros cubrimos temas y ámbitos que ellos no cubren. Entonces, también cómo hacemos estas transferencias, no duplicamos lo que ya existe y eso nos ha permitido también ir articulándonos con la política educativa. Voy a aquí ya terminar, contarles que, por ejemplo, los contenidos Aprendo, cuando nos llamamos Aprendo en Casa, fuimos parte de la oferta que el Ministerio de Educación de Chile entregaba. También pensarlo así como una manera de escalar, apoyo a los docentes en Ecuador y en Chile en particular. Y lo último que hicimos el semestre pasado fue acompañar a la UNESCO en un piloto que estaba haciendo para fortalecer el desarrollo profesional docente en habilidades digitales. Y ahí Aprendo Lab es parte de esta oferta formativa en esos temas. Es el momento de actuar ahora, es un llamado también a quienes nos escuchan hoy día a poder explorar nuevas rutas formativas, redes de organizaciones o de escuelas, y por cierto, hay haciendo un cambio importante en este mundo digital. Muchas gracias, Ana María. Muy interesante lo que nos has planteado, sobre todo porque está enfocado en el rol del docente y todo lo que puede hacerse para mejorar las prácticas de habla en relación con el uso de la tecnología, especialmente la inteligencia artificial. Continuamos ahora con Mauro, que él nos va a hablar del diseño a la sostenibilidad y nos va a dar algunas claves de política, claves para políticas y programas de educación digital. Adelante, Mauro. Bueno, muchas gracias. Siempre un desafío ser el último porque creo que hay un montón de cosas que vale la pena enfatizar, pero por temas de tiempo no voy a ahondar, eh, pero creo que son súper importantes. Y antes de hablar de algunas estructuras macro y lo que hace a la experiencia Ceibal, porque aquí vamos a hablar un poco más de una solución más de punta a punta, empezando desde dispositivos a lo que es el contenido de la plataforma y demás, que creo que siempre vale la pena y es importante recordarnos que el factor fundamental de éxito acá son los docentes y por ende la formación docente. Entonces quiero, antes de empezar a presentar y nada, arrancar con ese mensaje. Bien, ahora voy a presentar. Y ahí voy. Bien, listo. No quiero tomar mucho tiempo porque creo que además esta presentación ya lo he hecho y seguramente hay muchos de la audiencia que me han escuchado o han escuchado a alguien de Ceibal hablar de esto. Hoy Ceibal es la agencia de innovación educativa, eso cambia un poco de lo que fue la creación en el 2007, pero seguimos manteniendo el trabajo constante desde la primera entrega de un dispositivo, desde un laptop, desde 2007 a la fecha. Entonces, si hoy tendríamos que separar un poco como las etapas, de hecho me falta una, que es la donde estamos acá, que ya voy a mencionar. Pero la primera etapa tiene que ver con un programa no educativo, sino de equidad. Y esto es bien importante porque hace a la génesis de Ceibal y a veces vale la pena recordarlo también. Ceibal no nace como un programa educativo, sino como un programa de equidad. Y es que en el 2007 solo uno de cada 10
familias accedía a lo que era un dispositivo, estamos hablando de 2007, otra realidad, pero donde los quintiles más bajos no tenían acceso a dispositivos y a conectividad, mucho menos en los centros educativos. Entonces, esa primera etapa se concentran los esfuerzos en equiparar el acceso en cuanto a poner un dispositivo en la mano de los estudiantes y de los docentes, que es de ellos, que son dueños de ellos y que llevan del centro educativo a sus casas y viceversa, además de conectar a todos los centros educativos con Internet. Y hace ya un año y medio, casi dos, que cumplimos un hito súper importante en este sentido, es que dada la realidad, y no solo geográfica, sino también justamente cuando hablamos de programa o política educativa y de tener la ventaja que la telecom más grande de Uruguay es propiedad del Estado, hoy todas las escuelas de Uruguay, incluso las escuelas rurales, están conectadas con fibra óptica. Y eso hace una diferencia a todo lo que viene atrás. Esa segunda etapa se empieza a desarrollar en el 2010 y decir, bueno, hoy que tenemos dispositivos, tenemos conectividad y es un poco lo que nos atañe hoy, la práctica de hoy, que es, bueno, empezar a dotar de contenidos y de plataformas, una estrategia que empezó siendo con contenidos en los dispositivos, eventualmente esa estrategia viró a ser una estrategia que hoy la mayoría de los contenidos, te diría que casi que el 90-95% de los contenidos de Ceibal están en la nube y no en el dispositivo local, y esa cuestión, esa transición de lo que fue en ese momento de contenidos a plataformas. Bien, hay una tercera etapa que tiene que ver, bueno, los programas educativos. Hoy tenemos toda esta infraestructura. ¿Qué programas podemos generar con la educación uruguaya? Ahí se generan programas de enseñanza de inglés, de pensamiento computacional, de metodologías Maker y demás. Hay una cuarta etapa que viene un poco de la mano de la pandemia, que es esto de justamente la educación combinada, también de capitalizar los datos que tenemos a través de justamente estos dispositivos y plataformas. Ceibal en Uruguay es la agencia que tiene más datos de los estudiantes, sobre todo datos dinámicos, porque no son los datos solo de quién está rolado, cuál es la asistencia y en qué año está, sino justamente qué están haciendo, cuántos se están conectando, dónde se están conectando y demás. Y una quinta etapa, que hoy me faltó ponerla, pero que es la que estamos transcurriendo hoy, que obviamente tiene que ver con inteligencia artificial. Y esto tiene para nosotros tres niveles. Uno es el desarrollo de productos con IA que impacten en la enseñanza y aprendizaje. Uno que es el que tiene mayor data, que es la alfabetización en IA, y este es un punto para nosotros fundamental y transversal a toda la estrategia, y es ya hace más de 2 años que venimos trabajando con esto, de la mano de pensamiento computacional, pero además también de un diploma que tenemos para docentes y un montón de cursos. Bien. Y la tercera etapa es, bueno, cómo aplicamos IA en nuestras propias operaciones o en la gestión educativa. Ahora, haciendo un poquito el recorrido y no quiero detenerme mucho en esto, que es un poco, es decir, siempre hablamos de contenidos. Bueno, para que nosotros hablemos de contenidos y plataformas, siempre hablamos de esta tríada, de alguna manera, que hablamos de pensar como política en un conjunto y no en bloques o silos separados, los dispositivos, la conectividad, las plataformas. Y también hoy tenemos una obligación de pensar también como política educativa la conectividad fuera de los centros educativos. Y esto creo que es algo que cuando hablamos de conectividad casi siempre acapara el debate, la conectividad en los centros educativos. Hoy es todo mucho más líquido, la frontera entre el centro educativo y la casa es mucho más líquida y difusa, y bueno, es parte de la conversación que tenemos que tener como Estado. Bien, y algo acá que comentaban al principio, esto tiene que ser un plan
con una visión de no menos de 5 años, de 10 o 15 años. ¿Y por qué esto no pueden ser empujes aislados? Esto tiene que haber una estrategia país que vaya más allá de un partido político o el gobierno de turno que tiene que ver con un financiamiento sostenible. De hecho, nosotros en Ceibal, si bien hacemos un montón de cosas con organismos externos, internacionales, multilaterales, etcétera, lo que siempre tratamos es que financiamiento que podamos captar, vamos a decir, externo a Ceibal, son para aquellos proyectos que de alguna manera sin ese financiamiento externo no podríamos hacer, pero lo que tiene que ver con las operaciones, lo que tiene que ver con las plataformas, los dispositivos, la conectividad, es una política país que debiera ser sustentada con el presupuesto nacional para dar certeza que esto es una política de largo aliento. Bien, hoy así nosotros tenemos un ecosistema que pueden ver acá de unas 12 plataformas y si sumamos algunas más que usamos también sería más amplio, pero es un ecosistema de contenidos y plataformas que gestionamos bajo un mismo single sign-on, un mismo punto de entrada diciendo una misma contraseña, un mismo usuario y contraseña para todos donde nosotros trabajamos en la integración justamente de datos de entrada y salida para reducir todo lo que son los puntos de fricción de los estudiantes y docentes. Quiere decir que, por ejemplo, cuando un docente va a usar la plataforma, la LMS, por ejemplo, que es sin duda la plataforma que tiene mayor tracción y que hemos hecho un montón de estudios, sobre todo después de la pandemia, las clases ya están armadas, el usuario, el docente no tiene que generar usuarios ni cambiarlos si un docente se mueve, nosotros lo hacemos, lo mismo con los estudiantes. Hasta ahí bien, y te digo que hay un auge, sobre todo de plataformas y contenidos, que empieza obviamente con la pandemia, no que antes no lo hubiera, pero obviamente se dispara con la pandemia, pero hace 2 años todo esto cambió y nosotros lo estamos cambiando y es parte donde quiero centrar acá mi conversación. Y es que en esta presentación, para ser sincero, tengo más preguntas que respuestas, donde estamos parados hoy en día. Hablo un poco del futuro de las plataformas, pero es en el día de hoy. Y acá la IA cambia el tablero, y cambia el tablero para todos, para los docentes, para los estudiantes, para los policy makers, pero también para el sector privado. Bien. Y cuando hablo del sector privado, ahí me gusta como partirlo en dos verticales. Uno que es quienes están encargados o quienes desarrollan estas herramientas de IA que aún no llegamos a un punto de maduración y tampoco sabemos si es que va a haber un punto de maduración o esto vamos a de aquí en más siempre a correr en sprints de 6 meses, un año, donde la tecnología va a cambiar radicalmente, que eso impacta en el sector privado y que por ende también impacta en los centros educativos y en las políticas. Bien. Y del otro lado, son estos, vamos a decir, el sector privado quienes desarrollan estas soluciones, que hoy hay como dos bloques grandes. Aquellos jugadores que existían previo a la expansión y el boom de la IA y quienes se están incorporando, y los nuevos jugadores. Bien. Y acá hay una cosa que hablamos mucho de esta de la hiperpersonalización, esto ya lo nombramos un poco hoy. Eh, y la verdad, acá yo tengo mis preguntas. Es verdad, la IA nos da todas esas posibilidades, pero previo a la IA también existían y uno de los desafíos más grandes que tenemos es qué hacemos con todos los datos y todas las propuestas que la IA nos da. Y esto es algo que tenemos que pensar de acuerdo a nuestras políticas de formación, no solo de formación continua, sino de formación de base, de cómo hoy un aula se gestiona a diferencia de años atrás. Bien, entonces esa cosa de la hiperpersonalización, no digo que no exista, pero hay un desafío grande en decir, bueno, cómo el docente va a gestionar esto y cómo el docente va a tener las capacidades para no delegar esto en una caja negra de IA solamente.
Por otro lado, y acá por eso así un poco de manera provocadora ponía el tema del vibe coding o las herramientas de IA, es que el docente vuelve a ser un agente importantísimo en la generación de contenidos. Bien, esto que de alguna manera, vamos a decir, a principios de los 2000 hubo un boom también de los contenidos abiertos, etcétera, pero que de alguna manera el sector privado fue absorbiendo, bueno, esto vuelve a ser cíclico. Y ahora con un LLM o con herramientas específicas podemos generar contenidos. Y no hablo solo de contenidos estáticos, y por eso hablo del bytecoding. No sé cuántos en esta audiencia tuvieron la posibilidad de jugar con Claude, pero podemos armar un repositorio de contenidos, una página web con 5 o 6 comandos muy básicos. Y no hablo de comandos de programación, sino justamente interactuando con esto. Entonces, vuelve a resurgir todo este tema de el docente no solo generando contenido, sino ahora puede generar plataformas en cuestión de horas. Entonces creo que esto hay una cuestión que tenemos que repensar, que es cómo convive estos contenidos, estas páginas web, estos repositorios, con los repositorios que nosotros como proveedores de políticas públicas ponemos. Y acá viene el desafío, que es la hiperfragmentación. Una de las cosas que en el 2000, cuando Ceibal llegó en la pandemia, tenía muy claro cuáles eran los repositorios y los contenidos oficiales y teníamos toda la trazabilidad y podíamos ir a buscar a esos docentes y estudiantes que por alguna razón no se estaban conectando. En esta hiperfragmentación van a convivir estos dos formatos. Y conviven porque esto ya lo estamos haciendo, o sea, nosotros como usuarios de IA cada vez generamos más contenido. Esta presentación o el diseño de esta presentación es un ejemplo claro. Hoy yo puedo armar una presentación con IA que antes me llevaba mucho más trabajo o que había un diseñador que tal vez nos ayudaba a hacer esto. Y eso es algo que tenemos que empezar a estudiar y pensar de vuelta en esto justamente de las políticas públicas, de cómo lo vamos a gestionar. Y acá no tenemos aún, creo, certezas ni mucho menos respuestas para esto. Lo que sí hay una hiperfragmentación con los desafíos que eso conlleva, pero también hay una oportunidad para aquellos lugares donde afrontar justamente una política de proveer plataformas con el costo que eso tiene, y hablo no solo de costos porque esto principalmente son iniciativas del sector privado, sino incluso cuando desarrollamos y alojamos, todo eso tiene un costo. Lo open source también tiene un costo muy grande, incluso a veces más que el sector privado. Entonces también hay oportunidades de que con estas herramientas el docente o el centro educativo va a poder tener su propia página web, su propio repositorio, generar contenidos. Y acá vuelve un poco a lo que hablábamos. Bueno, ¿cuáles son los estándares? ¿Cómo vamos a medir? ¿Cómo vamos a saber que eso es un contenido apropiado para trabajar en el aula? Y no nos queda otro que seguir trabajando en lo que decía este bloque o este pilar fundamental que es la formación docente. Y creo que ahí le agrego un pilar o una parte. No solo es que el contenido que yo genero es un contenido de calidad, que respeta los estándares, es apropiado, sino tengo que entender también cómo funciona la IA y cómo llegó a generar ese contenido. Tengo que ser lo suficientemente crítico en el proceso y en el producto. Y acá es claramente el gran desafío que creo que tenemos hoy, es justamente en la formación docente. ¿Por qué lo digo? Porque además es una formación docente que hace algunos años hablábamos de alfabetización en medios, después hablamos de alfabetización en habilidades digitales, hoy estamos hablando de alfabetización en IA y de vuelta. ¿Es hoy la formación docente, hoy es el docente una de esas profesiones más complejas? Porque no hay como tener que reformarse justamente año tras año, y esto creo que es solo el principio. Y esto vamos a tener que pensarlo como Estado, como hacedor de políticas públicas, de cómo vamos a brindar esas oportunidades. Y si hay algo que
en mi experiencia y de trabajar en varios lugares en la región y de hacer consultorías y demás, es que el desafío de la formación docente es un desafío latente en todos los países por la falta de tiempo, por la falta de pago, por las docentes que tenemos para entregar justamente esas formaciones. Y de ahí creo que es lo que quería dejar. Yo creo que hoy tenemos que repensar un montón de cuestiones de cómo vamos a hablar de estándares de contenido cuando todo es mucho más líquido, cómo vamos a abordar al sector privado, cómo vamos a abordar políticas en un momento donde la tecnología cambia cada 6 meses y ya casi que no es incremental, es disruptiva cada 6 meses. Eh, Hace unos meses generar un contenido multimedia era bastante complejo con la IA y costoso. Hoy sigue siendo costoso, pero los precios, los costos están bajando y en cuestión de un año seguramente sea mucho más accesible. Entonces no vamos a estar hablando solo de contenidos estáticos, vamos a estar hablando de contenidos multimedia. Y desde ese lado me parece que quería dejar unos minutos hoy para la discusión. Muchas gracias, estoy abierto. Hoy creo que desde empecé hace ya 15 años en Ceibal y justamente mi primer puesto en Ceibal fue jefe de contenidos y plataformas. Hoy estoy en la parte de inteligencia artificial y educación. Y creo que este debate de justamente cómo formamos, de cómo también evaluamos un contenido o una plataforma o un sistema de IA está es apto y válido y comprobado para que entre en el aula. Y otra cosa que quiero cerrar, esto hay un desafío enorme que creo que no podemos darle la espalda. A diferencia de los dispositivos, de las plataformas, la conectividad incluso, que si no había una política de Estado que proveía esto, no existía o era casi nulo, la IA ya está en el aula. Nosotros tenemos que ponerle luz a esto, no podemos darle la espalda. Los docentes ya están usando LLMs, los estudiantes ya están usando LLMs. Con esto no digo convalidarlas ni mucho menos, tenemos que ser críticos, pero tenemos que ser críticos sin darle la espalda y a sabiendas que esto ya está pasando. Y con esto cierro mi participación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Maura. Has hecho planteamientos realmente bastante profundos y que revelan la complejidad de la carrera docente hoy en día, sobre todo ahora con las nuevas herramientas de la era digital. Para cerrar este webinar, yo quisiera agradecer sinceramente a todos ustedes quienes nos han acompañado desde distintos países de la región, además a nuestros panelistas, Sara, Ana María y Mauro, por compartir experiencias tan ricas y además complementarias sobre esta temática. Realmente sus intervenciones para mí han dejado un mensaje bastante claro, y es que el desafío de la educación digital ya no es principalmente tecnológico, sino pedagógico, estratégico y además institucional. A lo largo de esta conversación, bueno, de estas presentaciones, creo que ha quedado en evidencia que contar con plataformas y contenidos digitales realmente no es suficiente, y lo que realmente marca la diferencia es cómo se toman las decisiones, cómo se definen los criterios de calidad, cómo se fortalecen las capacidades docentes e institucionales y cómo se construyen modelos sostenibles y equitativos, sobre todo en contextos como en América Latina, en donde siempre hay restricciones presupuestarias. Y además, si tomamos en cuenta la inteligencia artificial, esta emerge como una oportunidad importante, pero también como un llamado a actuar con responsabilidad, con visión de largo plazo y con un énfasis muy marcado en los aprendizajes. Desde FUSADES reafirmamos nuestra convicción de que la tecnología puede ser una aliada poderosa para el desarrollo humano siempre que esté al servicio de un proyecto educativo claro, inclusivo y centrado en las personas. Y ya Mauro nos decía, tiene que tener una intencionalidad. Lo mismo decía Ana María. Y bueno, este tipo de espacios como el que hemos tenido acá, que intenta pues promover el diálogo regional, puede contribuir a ese objetivo para pensar mejor y tener discusiones sobre
esa intencionalidad en el uso de la tecnología para aprender. Agradecemos profundamente al Diálogo Interamericano por esta alianza al realizar este webinar y además por su valioso liderazgo en la generación de evidencia y reflexión regional a través del Grupo de Trabajo sobre Innovación y Tecnología en la Educación. Y con esto damos por concluido este webinar. Les agradecemos nuevamente su tiempo y participación y esperamos que las ideas compartidas hoy sean útiles para el trabajo que cada uno realiza desde sus distintos roles. Hasta una próxima oportunidad. Tengan todos un feliz día.